Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación, pero bueno, voy a hablar un poquito de la experiencia y pues, principalmente siempre es bueno presentar casos para disecciones complejas. Estos son mis intereses y como sabemos, en la mayoría de las disecciones van a empezar en tipo A, las que lidiamos nosotros son algunas que siguen desde allá, la mayoría que lidiamos nosotros van a ser las tipo B, que van a ser distal a la subclavia o tal vez distal con las nuevas cosas al tronco iluminado. Y como vemos, la clasificación que ya tiene bastante tiempo, hecha por Lombardi y también gente de cardíaca, obviamente seguimos teniendo A y B, pero obviamente vamos a tener que ver, y esto también ayuda en estudios que vamos a ver después, a ver cuáles son los resultados dependiendo del extent, si va a ser del proximal, de la zona cero, eventualmente, o más adelante, y lo mismo hasta donde se va a exceder la disección. Esto cambió también en cuanto a la clasificación hiperaguda, que son los pacientes que realmente no tendríamos que tocar, aunque sea completamente necesario. No tan así, pero un poco así también aguda, de 1 a 14 días. Y si vamos a hacer algo en pacientes, idealmente sería en lo que es subagudo de 15 a 90 días o más allá para crónicos en pacientes que eventualmente tienen degeneración aneumática. ¿Y qué pasa con estas disecciones? La mayoría de estas disecciones van a tener los vasos viniendo de la luz verdadera, luz falsa un 11%, y después de las dos lúmenes un 10%, y después lo que tenemos que lidiar obviamente por obstrucciones que tienen alrededor de un 10% de estos pacientes. Como vemos muy seguido, las características de estos, la que va a ser de la luz falsa va a ser principalmente la renal izquierda, y después la ilíaca izquierda también muchas veces va a ser de los dos lúmenes. Y después, ¿cómo lidiar con las complicaciones? Ruptura, obviamente, eso es una emergencia, es otro tipo de animal que no lo vemos por suerte demasiado, eso se ve principalmente en las disecciones tipo A. Muy rara vez yo lo vi dos en tipo B que pasaron eventualmente con dolor y necesitaron cirugía abierta y endovascular. Pero bueno, vamos a lidiar principalmente con la malperfusión de la mesentérica, las renales, miembros inferiores y muy rara vez, por suerte, también del spinal cord. Pero más allá de esas cosas que son bastante obvias, que las vemos en los pacientes que tenemos que tratar, vemos también los pacientes que desde hace varios años estamos hablando de alto riesgo. ¿Y qué es lo que los produce alto riesgo? Obviamente va a ser el dolor refractario, también la hipertensión que no podemos controlar en estos pacientes, que tienen una efusión pleural con sangre, aorta con diámetro de 40 milímetros. Esto también hay muchas que no estoy de acuerdo, pero también pues, en casos como malperfusión en forma radiográfica, salvo que sea lo demasiado obvio, readmisiones obviamente que van a ser por alguna de las causas que mencioné antes. También cuando se habla entrada que está en la curvatura menor, el falso lumen con diámetro de mayor 22 milímetros, y también cuando tenemos un tear grande proximal de más de 10 milímetros. Y como vemos aquí estos gráficos del lado derecho, esto se vio en pacientes de alto riesgo, cuándo tratarlos y cuáles fueron sus resultados. Y la conclusión fue obviamente que en pacientes de alto riesgo, idealmente hay que tratarlos después de los 15 días, que va a aumentar la sobrevida de estos pacientes a 30 días y también a un año. Y también importante que encontraron que los pacientes que los trataban temprano, hasta los 2 días, tenían un stroke cerca de un 11%, que se bajaba al 2% en pacientes que tratamos más tarde, después de 15 días. Esto lo sabemos. Salvo que es una emergencia que tenemos que tratarlo, es obvio, tratemos de esperar un poco más. Esto lo sabemos muy bien, la malperfusión va a ser dinámica, que va a ser un flap intermitente, donde la presión de la luz falsa va a ser mayor que la del true lumen. Y obviamente esto es más problemático, que es más difícil de eventualmente arreglar, es la estática, que se mete la disección dentro de las ramas y puede ser intusepción o trombosis de estas ramas, y obviamente no va a tener perfusión en el ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Restaurar perfusión, obviamente, cuando tenemos esto. Lo más fácil que podemos hacer y que hacemos realmente un buen trabajo es poner un T-bar y tratar de cerrar la entry tear, y la mayoría de las veces esto soluciona. Y hay veces, obviamente, vamos a tener que hacer angiogramas y voy a presentar casos que, dependiendo en cuál de las oclusiones que tengamos, vamos a tener que hacer un stenting de una rama, una ilíaca. Otro tema también es casar con la subclavia. En qué forma revascularizar lo vamos a hacer y cuándo hacer esto, y protección para spinal cord ischemia. Obviamente queremos cubrir
Lo necesario, no muy poco, no demasiado. Yo tengo que decir que hace años, después de una charla que escuché, puse un stent de 15 centímetros. Dos veces lo hice. Creo que tuve dos disecciones seguidas. Puse uno corto y no puse nada más. Tal vez poner un peticot más adelante podría haber funcionado, pero poner un stent muy corto cambia el ángulo y te rompe la disección y ahora tenés completamente compresión. Así que yo no hago demasiado. Esos stents no los hice nunca más. Ese error lo hice hace muchos años. No lo hago nunca más, pero yo tengo que poner T-bars hasta un par de 2 a 5 centímetros del tronco celíaco. Y más adelante otras cosas sí tengo que hacerlas. Idealmente, obviamente, hay que tener un quirófano híbrido, tener anestesia cardiovascular, tener un TI para ver, especialmente en casos que tenga dudas que si haya un componente retrógrado, a veces uno se ve ese hematoma, que a veces puede llegar a ser algo, a veces no es nada. Drenaje lumbares no es algo que hago más, hacía algo en el pasado, pero obviamente pacientes de alto riesgo y se hace una cosa más selectiva, uno puede decidir si tiene las colaterales tapadas, una subclavia que no puede abrir, hipogástricas, etcétera, uno puede decidir hacer eso. Y hay que tener los devices available. Lo que uso principalmente, mi preferencia obviamente es el Gore, el TX2 disección, eso lo uso muy rara vez. Lo bueno que tiene es que si realmente quieres hacer un double taper del device, podés hacer esto. Medtronic Valiant yo realmente no lo uso, no me gusta el hecho que tenga tanto bare metal stent arriba por el miedo a la disección retrógrada. No, no tenemos información que diga eso, pero bueno, es algo que me pasó una vez y dije nunca más. El Gore TBE, que usted la última vez que estuve ahí, Mariana, me dijiste que no lo tenía, no me dijiste que no lo tenía, no sé si en la rama para la subclavia. Eso se está empezando a usar más en estos casos para revascularizar la subclavia izquierda, especialmente cuando cubrimos toda la aorta y hay alguna indicación tal vez de mantener la subclavia abierta. Obviamente tener el IVOS Ezequiel, es esencial. Sí, están llegando, creo que para fin de año. ok. Es un muy lindo device. El único problema es que tenés el wire wrap. Sí, si podés sacar eso, es un muy lindo device. IVOS es esencial, obviamente. El 95% de las veces vas a estar en True Lumen all the way, pero las veces que no estés, llegas a poner algo ahí, las cosas no van a funcionar bien. Y también stents, el Zenith Dissection Stent, como lo sabemos, lo tienen, es el Nightingale Stent, muy Sí, bueno sí, especialmente, menos mal, este está. porque este es muy bueno, obviamente, cuando le pones el T-bar y seguís con problemas. Este me salvó varias veces, principalmente cuando las celíacas no se abrían. Puse este stent, se abrió todo, ningún problema. Bueno, de nuevo, y hablando en proximal term, le ponemos un T-bar, esto tiende a ser bastante fácil, pero el tema es hasta dónde poner este T-bar. Tenemos que cubrir la subclavia, no la cubrimos. Idealmente tendríamos que tener un landing zone de unos 2 centímetros, porque eso te disminuye la posibilidad de tener una disección retrógrada. Y también por este paper de John Panetton, que estuvo estudiando en casos que hacía T-bar en zona 2, obviamente hasta la carótida izquierda o distal a la subclavia, y lo que encontró que había una diferencia significativa en haciéndolo en zona 2, que bajaba la mortalidad y los efectos adversos aórticos, igualmente también hasta 3 años también las reintervenciones aórticas. Así que tener un buen landing zone proximal es importante. ¿Y qué hacer con la subclavia? También yo me puse a pensar en todo esto y decir, bueno, pero ¿qué pasa si lo tenemos que tapar? No tenemos nada, esto es una emergencia. Por suerte tenemos alguna información, obviamente no ideal, que mostrando que hicieron un meta-análisis de papers que tenían T-bar para disecciones complicadas. Encontraron que tapar la subclavia no significativamente aumentaba el riesgo de complicaciones neurológicas, pero que obviamente tenemos que tratar de revascularizar la subclavia izquierda en casos selectivos. ¿Y en qué casos tenemos que hacer esto que no hay vuelta atrás? Obviamente cuando tenemos una vertebral que termina en pica, como la imagen que ven ahí en la derecha, muchas veces no tenemos tomografías, obviamente, del cuello, del cerebro, en el momento que tenemos que tratar a estos pacientes en forma urgente, pero podemos simplemente poner un catéter en angiograma y tomar una decisión. Esto casi lo hace un partner mío, casi cubre la subclavia, y hasta que otro entró dijo que son esos wires en el pecho, así que hay que prestar atención mucho y asegurarse que no tenga un bypass a la descendente anterior.
pacientes con fístulas arteriovenosas del brazo izquierdo, por dos razones, obviamente, tratar de mantener la fístula en el brazo izquierdo, pero también si uno la cubre, la fístula va a empezar a sacar la sangre y de repente vas a tener un Steele syndrome, Rowe, y el paciente va a terminar con isquemia del brazo. Y tuve que hacer un bypass al día siguiente y les quiero decir que sangra muchísimo cada vena de la incisión que haces en el cuello. Obviamente también en pacientes contienen la vertebral derecha muy chica o completamente no la tienen. Y las tres opciones que tenemos, obviamente, bypass cardiosubclavia tendría que tardar 1 o 2 horas. Eso es bastante fácil, pero en casos de emergencia realmente hacer fenestraciones láser, que no hago hace tiempo, pues tengo ahora el Gore TBE, pero es bastante fácil viniendo el brazo y especialmente cuando hay angulaciones que pueden llegar a ser complicadas, el uso de steerable sheath ayuda bastante a asegurarse que uno está perpendicularmente y poder hacer esto. Y luego, por último, el Gore TBE, que ya hay algunos reports de pocos casos hechos en algunas instituciones, pero realmente funciona muy bien y está usando más y más. No complica demasiado más la cirugía, es un device cuando lo usen van a ver que es bastante fácil. El sheath es bastante más grande, pero los pacientes con disecciones tienen que atender arterias bastante grandes y no tendría que ser un problema. Y este es un caso, este no es mío, este es un caso de un partner mío que encontró este hombre de 63 años que tenía dolor por 12 horas, apareció en la sala de emergencias y como ven aquí tiene la disección, lo voy a pasar para aquí abajo, la luz verdadera no se ve muy mal, pero se ve también como un intramural hematoma ahí arriba. Y una vez que nos metemos en la parte visceral, van a ver que la luz verdadera completamente desaparece y vemos flujo del tronco celíaco en mesentérica superior, o casi nada ahí. La renal derecha que ve los dos lumens y la renal izquierda que se ve principalmente de la luz falsa. Así que este paciente, si vemos, disculpen, cómo lo vamos a tratar y si vemos acá en 3D, y también la disección yendo para aquí abajo. Y si vemos cuánto tenemos desde la disección hasta la subclavia, no hay demasiado. Si se ve el origen, que es casi un bovine arch, pero se ve la carótida como una izquierda, hay más distancia. Entonces, again, este es mi caso, un partner mío decidió hacer principalmente el Gore TBE. Y acá vemos, una vez que ya está metido, acá está el branch aquí abajo, el stent ya está metido dentro de la subclavia. Y acá esto lo hacemos cuando lo empiecen a hacer ahí, no sé si en otro device, con un sheath radial del lado izquierdo, para poder eventualmente se pasa el sheath al branch hasta dentro del stent graft para poder avanzar los dos puntos para que suba bien. Y después se hace obviamente con ese sheath angiograma para marcar la vertebral. Y aquí tienen al final también este paciente, él decidió hacer un petticoat también, puso el stent de disección de Cook, había puesto, estaba muy preocupado, le puso catéteres y wires en las renales, yo no lo hago muy seguido, muy selectivamente. Y aquí se ve el angiograma al final, que se ve el tronco celíaco, la mesentérica superior y las dos renales sin ningún problema, y este fue el resultado final de este caso. Ahí vemos el branch. Muy buena remodelación aquí, completamente trombosis de la luz falsa. Y acá vemos cuando empieza el petticoat, vemos la disección, pero muy buen flujo a todas las ramas. Y esto obviamente lo publicó eventualmente en el Stable 2 Trial de Lombardi, que en el cual tenía 73 pacientes que hicieron esta cirugía poniendo el petticoat en pacientes con complicaciones de disección tipo B. Que igualmente, bueno, todos estos pacientes son complicados. O sea, sabemos que tienen malperfusión, la mortalidad es bastante alta, pero tuvo una mortalidad bastante razonable, 6.8, un stroke de 6.8 también, paraplegia que pasa en 5.5, y logró trombosis completa o parcial en la parte del stent graft, cubierto obviamente 100%, 97% en la parte del bare stent. Y si vemos en la tabla y el crecimiento, la mayoría de estos pacientes dentro del stent graft cubierto y del petticoat tuvieron
el diámetro estable, pero en pacientes hasta 12 años, la parte inferior que no está cubierta, hasta un 38% de estos pacientes tuvieron un incremento de más de 5 milímetros. Así que por eso es importante a estos pacientes manejarlos bien, no solamente seguirlos bien y también asegurarse que la presión arterial esté bien controlada. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría? Estos son papers bastante viejos, como van a ver en los nombres que ven aquí, algunos nuevos, como Sukuhan, pero lo bueno que el T-bar tenemos, que hacemos un T-bar y la mayoría de estos branches se abren sin que tener que hacer algo más. Simplemente ponemos un T-bar y sube al 98,2%. Es bastante bien, desde incrementa del 89% de los pacientes que tienen pre-T-bar. Así que eso, por suerte, la mayoría de las veces es suficiente, pero es bueno tener técnicas, obviamente, para los casos en los que no es. Este es otro caso, que este es un caso mío de hace como 6 años. Déjeme bajarme un poquito. Muy parecido al anterior, pero un poco más complicado, en que se ve un large tear, la luz verdadera completamente desaparece aquí. Y además esto seguía para abajo y también tenía isquemia perdón, de la pierna derecha, como ven ahí. Este es el IBUS que empieza, este paciente tenía un bovine arch, empezamos desde el bovine arch, después bajamos para subclavia, ahí se ve el tear con un tear bastante grande. Y cada vez que nos movimos un poquito más para abajo, vamos a ver que tienen más compromiso de la luz verdadera y cada vez más comprimida. Y acá tendríamos que llegar a las viscerales en un segundo. Y tendría, creo que es el SMA. Ahí está el SMA, la vena renal por arriba y las renales tapadas. Y esto está completamente colapsado en este momento. Y yo tiendo a meterme siempre del lado que está tapado. Yo creo que es fácil meterse en el True Lumen. Y mi teoría es que metiendo el sheath hago algo mecánico también, pero solo una teoría. Esto muestra el angiograma. Yo creo que lo hice medio agresivo después el T-bar, si ven cómo lo metí bastante tapando ahí parte de esto. Eso fue bastante fácil dentro de todo, pero después cuando vemos acá el angiograma que hacemos obviamente al final de stent, se ve el tronco celíaco muy bien, pero realmente si miramos un poquito para acá las renales no se ven demasiado. Se ve el tronco celíaco ahí, mesentérica superior no se ve demasiado las renales. Y acá en el IVO, que está al lado de la renal, se ve que hay una obstrucción dinámica, se ve muy bien hasta antes de poner el stent cómo se abre y se cierra. Y no tengo la otra imagen, pero tenía una obstrucción completamente eh, del otro lado, de la renal derecha. Estática, perdón, no me salía la palabra. Terminé poniendo un stent en la renal derecha, que había una intercepción completamente de la disección. Después puse un stent en la renal izquierda también, y esto fue el angiograma final, mostrando ahora estaba todo bien y la arteria ilíaca se abrió y las dos renales se abrieron también. Ezequiel, te interrumpo. ¿Stents Decime, cubiertos o stents normales? O sea, no cubiertos, eh, los de las en renales. un lado de estos, pues no me acuerdo cuál fue. En la renal derecha puse uno no cubierto, creo que era un silver o uno de esos así. En el otro lado, por una razón, creo que porque tenía que viajar un poquito entre los dos lumens, puse un stent cubierto. Ok, Depende cuál es la razón en esto. ok. O sea, si hay un Entonces, espacio, si está medio desconectada está la... medio desconectado, ahí le pongo un stent cubierto. Ok, ok. Este es otro caso. Decime. Perdóname, hay una cosa que dijiste recién que es muy interesante porque técnicamente a veces uno no lo piensa, pero vos dijiste yo entro en general por el lugar que está tapado. Sí. Y eso está bueno tenerlo en consideración porque eso significa que si está tapado es porque Y se fue. tenés la luz falsa a mucha presión y por lo tanto no tenés reentrada, por eso se tapa. Sí, Entonces, viniendo desde una arteria sana como la femoral, es muy probable que entres siempre en la sí. luz verdadera, porque no tenés Como te dije, la reentrada. mayoría de las Por eso se veces sí. tapa. Y además, si alguna casualidad tenés que además agregar un stent ilíaco, ya estás allí. Ya estás Especialmente adentro, si claro. usas, sí, si usas algún device de Gore, que generalmente hacemos todos de un sheath, de un lado, no tenés que pulsar los dos lados. Es una Genial, cosa extra que si la pensás y te ahorra otros 5 o 10 genial, minutos, genial, genial. no sé. Bueno, un caso más acá, hay otro más después. Una mujer de 61 años, de nuevo, back pain. Esto es un caso que principal. Trató primero un partner mío.
disección, transferido y vencido, obviamente, pues, paciente con hipertensión, algunas drogas. Y esta disección no se veía demasiado mal, yo no me involucré después, en este caso. No se ve nada mal, la luz verdadera está bastante bien, la aorta es un poco grande ahí, pero vemos todas las todos la luz verdadera, ningún problema en este caso, pero mi partner decidió porque tenía dolor persistente, estaba muy preocupado, decidió hacerle un TIVA. Yo generalmente no también me puse a hacer esto, generalmente marcamos la subclavia o cual sea que esté adelante donde vamos a poner el TIVA con un catéter y le ponemos un wire 014 para realmente marcar muy bien y evitar hacer un aortograma. Y como ven acá, esto fue bastante simple. Tenía un buen parallax, hice un angiograma, le puse un bore CETA conformable de 34, perdón, 20 centímetros. Eso anduvo muy bien. El paciente fue ahora en mayo 19. Lo mandaron a la casa el 30 de mayo. Este paciente era un desastre, no tomaba las medicaciones, terminó en la casa, tirado en la cama, no comía, y vino con peor dolor y se admitió el 4 de junio. Le hacemos la tomografía y ahora creció 1 centímetro. Estaba en 4.4, ahora está en 5.4. La parte proximal funcionó muy bien, pero obviamente vemos sobre el crecimiento ahí y no cambió demasiado acá. Esto es bastante fácil. Ahora te pregunto a vos, Mariano, ¿cómo lidias con esto? Perdón, sonido. O Perdón, ustedes, perdón. cualquiera, no te quiero Ma- decir ma- Mariano, pero no, 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 más arriba, más arriba. Vos decís que oh, esto, el paciente le creció la aorta. le creció en 1 centímetro y viene con dolor persistente. Mm, Me parece que la aorta Una no es tan mujer, grande, ¿no? La aorta no es tan grande. 5.4, ¿A 5.4 ya? sí, de ¿Y 4.4. hace cuánto? ¿Y tenía de puesto esto 15 20 días? Sí, Menos, 15 días, 15 días. de 15 días. 10. ¿Y el primer stent llegó hasta Está dónde? bárbaro. Pero ¿hasta dónde Este, llegó? lo Acá pusieron, acá una te opción muestro. es ponérselo casi hasta el tronco celíaco si es que encontrás Sí, la alguna pensé, reentrada ahí, ¿no? Ahí, pero no vi ¿ves? nada. No vi nada y Claro, dije, creo que voy a estar No, perdiendo el no tiempo hay, con esta mujer. no hay reentradas, no hay No hay reentradas ahí, nada ¿no? Parecería que acá, no. Mm, sí, no hay claro. nada acá que diga. Esto no lo había Y hecho nunca, así que por lo que dice, que obviamente que no, no es nada del otro mundo, es lo que hago siempre. Pero dije, sí, esto es tan sí. grande, esto del coso, le dije, le pongo un T-branch y me olvido. Un T-branch. Ok, Sí, perfecto. Sí, esto dije, ok. viste, hay gente que quiere poner algo, ponerlo más abajo, pero poner algo en el false lumen. Yo te digo la verdad, terminé haciéndole un T-branch en este caso, que la aorta era suficientemente grande. No tengo todo el video del T-branch, pero fue muy bien. Le tuve que extender un Viniste desde poquito más para abajo. abajo. Sí, todo desde abajo. Le extendí un poquito más con un T-bar más. No me acuerdo que tuvo que usar. Creo que tuvo que usar el Cook Double Taper de disección para tener un Double Taper. Y después todo desde abajo. Acá ven que cómo hago todas las ramas va a ser el sheath de 16 de Aptus con un coaxial 8 French 90, Compione Glide. Mira, ves que hiciste uno por uno stenting. Te digo, la verdad fue muy fácil. No tengo tomografía todavía, pues no volví a verme, pero tengo el Combi en CT Scan, que obviamente este era un poco más chico de lo que hago normalmente la aorta, pero se ve, como les voy a poner acá, muy bien esto. Acá se ven todas las ramas perfectamente abiertas. Esto lo hago después de todos los casos de fenestraciones, rara vez en branches, salvo que tenga alguna preocupación como tenía en este caso. Y esto Perfecto. funcionó muy bien, la paciente fue bien, se fue a la casa un par de días después, sin ninguna complicación. Puede que alguna gente diga esto es demasiado agresivo, pero yo no tengo ninguna otras ideas que diga esto va a funcionar en un paciente que creció en 2 semanas 1 centímetro y sigue teniendo dolor. Con esto se le fue el dolor y no me preocupe más. Como Último vos caso, dijiste, esto lo ya, importante sí, acá es que, dame un segundo, muy importante acá que no tenía reentradas a nivel torácico, entonces no iba a ayudar sí. demasiado simplemente poner un torácico hasta el tronco celíaco, o sea que acá el Y problema además venía tampoco, a más veces abajo, ¿no? pasa que se te achica un poco la aorta y tal vez poner un device grande que tal vez puede hacer que te trombose, pero la aorta era demasiado grande ahí como para decir voy a extender con un TIVA y lograr algo. Ok,
te digo, esto fue bastante agresivo después de pensar todo y digo, puedo hacer eso, esperar, no voy a tener nada y voy a tener que llevarla de nuevo a cirugía y creo que no iba a lograr nada simplemente haciendo eso. Eso lo hice muchas veces, la mayoría de las veces hago eso, obviamente, si creo que tal vez va a tener un beneficio. Bueno, y este es el último caso que no es agudo, pero es un caso interesante de uno crónico. Yo creo que presenté, no sé, vos, Mariana, estabas en uno de estos al principio, pero todavía no lo había arreglado este caso con lo que quería hacer. Esta es una mujer de 69 años, un aneurisma postdisección de 5,5 centímetros, había tenido disección tratada médicamente en 2018, después, unos años después, tuvo un TIVAR, un CTAG, y bueno, yo la venía siguiendo y la paciente estuvo creciendo. La disección era bastante baja, como van a ver acá, creo que está en zona 4. Voy a hacerlo yo. Acá se ve que obviamente hay flujo en la luz falsa y acá vemos el tronco celíaco viniendo de la luz verdadera. Después hay una comunicación muy grande al nivel de la mesentérica superior que viene de la luz falsa. Si este lo viste, creo, Mariano. Después tenemos la renal izquierda que viene de la luz verdadera, pero la luz verdadera viene ahí y después la luz verdadera desaparece. No hay más luz verdadera y tenemos la renal derecha saliendo de la luz falsa. Seguimos viniendo acá para abajo, se empieza a aparecer un poco de la luz verdadera a través de algunas de las lumbares. Y después tenemos las ilíacas, que son cortas, disecadas, obviamente, y sin demasiadas opciones. Ahora que tengo más imágenes para entender esto, pues yo me pasé una semana mirando este CAT scan la primera vez. Todo en Acá uno. tenemos, acá tenemos vista anterior, obviamente la luz verdadera, vemos el tronco celíaco, la renal izquierda que viene así para abajo, la comunicación grande a nivel de la mesentérica superior, y tenemos la mesentérica superior viniendo de luz falsa, y acá en la forma posterior se ve también la renal derecha viniendo de luz falsa, y las ilíacas cortas, disecadas, que miden 2,5 centímetros de un lado, y del otro también. Y obviamente tiene varios problemas estos, es cómo arreglarlo, cómo poner un device y que esté entre un lado y el otro y poder meterme con ramas a todos estos branches. Y después cómo tener un distal, dónde voy a meter este landing zone. Así que también después de ver por un rato largo, vimos la aorta infrarrenal tiene unos 5 centímetros, pero encontré este segmento justo abajo de las renales que mide 3,2 centímetros. Y dije, bueno, necesito un landing zone distal, le voy a hacer eso abierto. Así que la abrí a la mujer. Esto obviamente en todo electivo, ¿ok? Esto estamos. Le puse un clamp en esa aorta infrarrenal, le puse un tube graft, y dije, ya no me tengo que preocupar más, es un solo lumen ahí, y también le corté para abajo las. Le podría haber hecho un aorto ilíaco, pero no sé si estaba cansado ese día. Tal vez tendría que haber hecho eso, pero me metí con tijeras para abajo, le corté la disección y con eso equiparar las presiones. Y esto lo hice hace un año y algo y esas no crecieron. Y después dije, le voy a hacer un fenestrado con esto. Este fue el device, que obviamente es bastante grande aquí arriba para estar en el landing zone en el device viejo. Y acá también obviamente más grande para poder meterme en mi arreglo abierto y chico de 18 milímetros para poder meterme en todas las viscerales. Y esto es como empecé. Vimos la primera imagen. Tengo un wire con el iBus que lo primero que quería hacer es tener el LandoQuest metido exactamente en la conexión que está al nivel de la mesentérica superior, que es la más grande. Y después del otro lado también quería meterme y marcar bien dónde está la renal izquierda, porque quiero asegurarme, como en esta flecha aquí, esto es la rama para la renal izquierda. Si pongo esto un poquito más abajo, se terminó la renal izquierda. Así que bueno, tardé un rato largo, tuve que poner dos wires, tuve que poner dos Spartacors para que haga un track y poder marcarlo bien. Y una vez yo sabiendo que estaba en la comunicación correcta y que la renal izquierda, la rama renal izquierda estaba ahí, sabía que lo iba a abrir y podía meterme en esto. Y después, una vez que hice el deployment de graph, puse stent en el tronco celíaco, no hubo ningún problema. Mesentérica superior, ningún problema. Renal derecha, ningún problema. El device se abrió y estaba en ese lado. Y ahora renal izquierda. Miren la angulación que tiene la renal izquierda.
y ahora tengo como el mismo que le presenté antes. Tenés el 16 Aptus, acá hasta abajo puse el 8 French y también le puse Marker Cathode para ver qué hacer en esta. Y qué opciones. Y obviamente la mayoría de estas ramas las vamos a hacer con los Gore BBX, pero yo justo había hecho un review de un paper que habían mostrado que estaban agregando información a un paper viejo italiano mostrando que realmente en estos casos es mejor poner simplemente un Bioband regular que te dé toda la vuelta así para arriba y después hacerle el bridge con el BBX. La otra cosa muy importante que aprendí es cuando ponemos en esta angulación en algo así un Bioband y empezamos a hacer el deployment, hay que tener el sheath en la mitad del stem por lo menos. Si lo sacás todo y tirás, eso va a saltar y se te va a mover para atrás y te puede mover para todos lados. Obviamente cuando hacemos un SFI no se va a ningún lado, se me guía que no va a ir a ningún lado. Pero eso es lo que terminé haciendo y acá ven, le puse un Bioban de 9 por 5 centímetros y después le puse un 8,59 BDX Bridging y después obviamente le baloneé con un 10-2 aquí también en la rama y esto terminó muy bien. Y esta es la tomografía postoperatoria. Esto van a ver, la mesentérica superior estaba un poquito comprimida, le hice ultrasonidos y decía que no tenía ningún problema, pero después de ver esta tomografía, después de un año, me cansé, así que la semana pasada le hice un ballooning a eso y después le hice un Combeam CT scan, duermo más tranquilo, aunque se veía un poco comprimido ahí. Especialmente, no, eso es un stem bastante importante, nadie quiere que se tape una mesentérica superior. Y aquí, como van a seguir viendo, las renales y después el device termina en mi repair abierto y esos, aunque se ven un poco grandes, son el mismo tamaño, tienen 2 centímetros, nada para preocuparse. Y este fue el arreglo final de este paciente. Bueno, y en conclusión, Excelente. eh, este, volviendo atrás, estábamos hablando de disecciones complicadas. Es muy importante tener un buen equipo. Nosotros solos no podemos hacer todo esto. Desde que llega el paciente hasta que va a terapia intensiva, que le pongan los beta bloqueantes, lo que tenga que hacer vasodilitadores, lo que tengan que hacer para asegurarse que tenga el mejor tratamiento médico, para que tal vez no tengamos que hacer ninguna cirugía y no tenga ninguna complicaciones. Muchas veces, obviamente, cuando la disección es un poquito más alta, tenemos preocupaciones porque tenga tal vez ese hematoma retrógrado, involucrar a la gente de cardíaca, obviamente, en el team. Tenemos que estudiar mucho y ver muchos CAT scans con disecciones. Hay gente que no los mira, que les cuesta demasiado verle que muchos CAT scans con disecciones para entender exactamente qué es lo que está pasando y cómo vamos a poder solucionar esto. Y en disecciones sabemos que las intervenciones son muy altas y que tenemos que controlar seguido a estos pacientes y tienen que saber muy bien que una disección los van a seguir viendo de por vida. Bueno, y eso fue todo. Yo hablé demasiado hoy. Excelente. Buenísimo. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Ezequiel. La verdad que siempre Ezequiel se compromete con nosotros. El año pasado ya dio varias charlas, lo agarramos con otro webinar en el Congreso, hoy nuevamente. Sí. Así que realmente te agradecemos. La verdad que Mira, estuvo un muy gusto, bueno. obviamente. Estuvo muy bueno. Yo te quería hacer dos consultas, ya vamos a abrir un poco las preguntas. Una, por lo que veo, las T-Branch, ¿te resulta a vos más cómodo, te sentís más cómodo yendo por abajo la canulación de los vasos? ¿Siempre vas por Es muy abajo? fácil. Siempre por abajo, es muy fácil. Mm, Con yo lo hago con el 16 French. Puedes bien. hacer lo que quieras. Siempre hasta cuando pones los stents BBX, hasta los grandes de 10, 11 milímetros, de 79 milímetros, que son tal vez los más difíciles, esos van bien. Y tener la sheath coaxial, un 890, que principalmente porque ¿cómo se llama? El sheath de 16 lo metes hasta el branch, pero obviamente después pasás con el branch, con el 8 y vas hasta el ostium. Entonces, si querés ver la distancia, podés hacer un angiograma de ese sheath, ves bien el ostium y podés marcar y ver lo que tengas que hacer. Hay gente Ezequiel, que hace también con otro de 8, pero a mí me resulta muy, muy bien y te digo, no es que tenés que agrandar el sheath de acceso, ya pusiste el T-branch. Así que funciona bien. eh, Disculpa, Mariana, decía. no, 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 tranqui, tranqui. El tema es el siguiente, acá se usa, hoy es la endoprótesis para aorta compleja más usada. Y la Sí, realidad es que todos queremos empezar a tratar, o sea, cuando vos
Antes, hace unos años atrás, lo que queríamos era que el paciente saliera vivo. Ahora lo que queremos es disminuir al máximo cualquier tipo de complicación. Y como vos decís, bueno, venir de abajo está bueno, tenés muchas menos posibilidades de tener stroke. Ojo con el tema de venir de abajo, que significa tener isquemia en las piernas. Pero una de las cosas que también dijiste técnicamente, que es muy importante, es guarda que cuando usás el sheath del aptus, no puedes usar el que usás, el 770 o el 870 que venís desde arriba. ¿Por qué? Porque el aptus es muy largo. Entonces Sí, acá vas a tener que usar tienes que vainas de meter el 90, 90. 90, Claro. correcto. Entonces eso es clave porque no estamos acostumbrados a ese tipo de material hoy en día. O sea, nosotros Sí. estamos acostumbrados a venir de arriba, poner un 12, bajar a un 70 y que todos lleguemos y que todo entre envainado. Entonces guarda que el aptus está muy bueno, pero es muy largo. Entonces eso nos obliga a preparar distintos los materiales para este tipo de abordaje, ¿no? Y también otro tema con el aptus, en el caso que presenté en la disección que tuve que hacer, no se abrió, no estaba tan abierto la parte de 18 y creo que el turn del aptus es más grande, creo que es de 20. Pero muchas veces puede, Cla- pero cuando se pone más chico y estás más abajo, meterte en las ramas renales puede ser a veces complicado y tal vez el aptus lo tenés que dejar más alto y simplemente avanzar el sheath. Y en ese caso que mostré, tuve que le iba a poner nada más una renal, creo que era un stent de un PBX 6. Tuve que cambiar el aptus, era demasiado grande, lo tuve que cambiar a un steerable sheath de 8 milímetros. Así que tal vez el aptus no es para todos, depende del diámetro de la aorta y lo que tengas ahí abajo. Hay que tener cuidado y tal vez tener otro sheath available si eso no va, o dejarlo más alto y bajar el sheath y el aptus no va a quedar ahí. Y una cosa que tienen que saber, que yo lo escuché por primera vez, vos estabas ahí. ¿No estabas en Endoluminaries en Miami este año? Sí, estuve. ¿No viste que no sé quién presentó, no sé si fue Andy Schanzer, que se le quedó pegado el aptus y no lo pudo sacar? Sí, Sí, no me sé, a mí acuerdo. nunca me pasó, pero ¿viste? Andy sabe qué es lo que está haciendo, pero cosas que pueden pasar. Es bueno saberlas. Sí, el, Y, el aptus tiene varias cosas. Una es que se puede romper cuando le das demasiada, no, no, ¿sabes cómo? demasiada, Se te sí, rompe si no decime, tenés el sheath adentro. Si tenés el 8 adentro, no se te no va a se romper. rompe. Yo lo sé porque me pasó, se me rompió, lo cambié, le puse eso, dije, lo aprendí. Lo otro que hay que tener mucho cuidado con el sheath maldito del aptus que tiene muy mala válvula, es que si vos retirás rápidamente el introductor, te hace un ventura y se te llena de aire. Mm, Yo he visto nunca me varias. pasó eso. Ah, no tenés idea. Yo he visto embolia aérea mal, igual queda dentro del saco neurismático, con lo cual te infartás, Ah, pero por un ratito nada más. sí, Porque cuando vos tirás para atrás, la válvula del aptus es muy mala. O sea, es una válvula diseñada específicamente para no lastimar el aplicador. sí. Por lo tanto, no es una válvula muy hermética. Por eso vos tenés que sacarla, o sea, no podés dejarlo nunca con una guía puesta, pues te No, sangra todo. no, sí, Entonces, ten cuidado hay cuando que sacas. retirar lentamente la vaina, porque si vos la haces muy fuerte, esa vaina le entra aire. Entonces hay que tener Mm, mucho cuidado cuando sacás rápido el introductor que tenés adentro o el aplicador de los endoancors también, porque te puede mm, tener aire. Entonces, ante sí. esa duda, a veces lo que hago es mínimamente perder un poco de sangre. Con eso, si tenés la duda de alguna burbuja, ya se te fue porque vos largaste, no sé, 5 centímetros y ahí se fue el aire. Es un detalle Ok. técnico menor. Pues, Me gustó mucho vos es que hoy, justamente, un caso muy interesante en el hospital alemán, que terminó operando Bastianelli, porque entró, y como decís vos, esto hay que manejarlo multidisciplinariamente. Un paciente con una disección tipo A, operado ya hace unos cuantos años, le quedó una B residual, y el paciente vino, hoy es martes, si no me equivoco, vino el jueves o viernes de la semana pasada, con un aneurisma roto, o sea, mejor dicho, con la disección ilíaca derecha rota, pero micótica. no, No solamente rota, suerte. sino micótica. Entonces, el punto era, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque si vos decís, bueno, ¿cómo arreglo el ilíaco sin arreglar el tier de entrada allá arriba? Bueno, la decisión era interesante y aparte de eso, agregarle que estaba micótico. Así que lo que al final terminó haciéndole Bastianelli es una mediana, le reemplazó la ilíaca con un tubo de pericardio, le armó un tubo de pericardio
para no poner nada protésico. Y después lo que hizo fue, como hiciste vos, tirar para arriba con una tijera y agrandar el flap. sí, O sea, agrandar el tier. De esa manera, como vos dijiste, descomprimís la falsa luz y por lo menos vos podés suturar tranquilo que no estás creando un fondo de saco de la disección que se te viene de arriba, porque vos en realidad lo que hiciste fue hacer una enorme fenestración. El dispositivo sí, que había inventado, o sea, que inventó tu papá, sí, el de fenestrar, digamos, ¿no? sí, Una gran fenestración, descomprime la luz verdadera y por otro lado reemplazaste la ilíaca con un tubo de pericardio. Quedó divina. No es mi tema presentar las fotos, pero se las puedo algún día, si alguno la quiere, les digo a Bastianelli bueno, que se las pase. Quedó divino. Y la verdad que es una solución bastante interesante para un micótico y roto y disecado, ¿no? Bien complicado. sí. Está Marcelo Pataro, que quería hacer dos preguntas. Marcelo, Ezequiel, Hola. ¿podés dar por terminada tu conferencia? Así vemos y entramos otra vez en el Ok, chat de fotos. ok. Deja de Perdóname, compartir, stop mejor dicho. share. Sí, Claro, exacto, ahí ahí estamos. está. Listo, excelente. Sí. Hola Ezequiel, hola a todos, ¿me escuchás? Hola Marcelo, sí. Una preguntita, Ezequiel. Operando en la etapa subaguda, me ha pasado eso que ha pasado de que tiraste una endo de 20 centímetros y después quedó la parte hasta el tronco celíaco sin cubrir. ¿Cuándo recomendás en la etapa subaguda llegar hasta el tronco celíaco con dos endoprótesis? Yo es lo que hago la mayoría de las veces. Ajá. ¿Y Yo baloneás generalmente mm, tal? no. Depende qué es lo que estamos tratando. Estás hablando de la cosa subaguda. El único baloneo que hago en crónicas y creo que voy a ir hasta ahí abajo y tal vez baloneo 5, 6, 7 centímetros arriba para tratar de tapar el flujo. No, 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 la cosa aguda no voy a balonear ahí. Una vez te digo que lo hice, y ¿sabes por qué lo hice? Porque creo que eran mis primeros 3 meses como attending y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Estaba en Cleveland y yo creía que podía hacer todo. No sé, fui, puse una disección, así, lo baloneé y tenía un neurisma grande. No pasó absolutamente nada, el CAT scan perfecto y después me di cuenta que no tendría que haber hecho eso, tuve suerte. No, la verdad que especialmente tan temprano, balonear ahí, después te es un problema con la... Todo el mundo te va a contar una historia, yo no tuve de esas que te les tapa todo después de hacer algo de romper la disección y como me pasó en el caso que puse que estaba comentando stents cortos que después se rompe la disección y tenía que la luz verdadera se me comprimió completamente, así que yo no lo hago eso. Bien. ¿Y cuándo Vos por lo cual lo recomendarías? querrías hacer para No, viste que completamente se dice muchas sellar o veces que romper la luz, a porque hay dos nivel razones por las distal, cuales hacerlo. sí. No, a nivel distal, para el flap, en esos casos, pegarlo a nivel distal, Sí. no proximal. No, si es subaguda y tenés un oversize suficiente del device, no tendrías que tener que hacer esto. Cuando le digas con una disección crónica y tal vez quieras romperlo un poco más arriba, y sí, tal vez podés balonear. Pero en aguda, yo no lo hago, la verdad. Y no conozco mucha gente que lo haga. Y una preguntita más, ¿cuándo recomiendas Petticoat y cuándo no? Yo personalmente lo uso después que, como mostré ahí, la mayoría de los casos, 90 y pico por ciento de todo va a estar abierto simplemente haciendo un T-bar. Así que ahí no me preocupa en hacerlo en petticoat. Aunque realmente, además de plata, que tienen su costo, cuestan, que el otro día le preguntaba justamente al representante de Cook, acá pagamos como $18,000 por ese stent, no sé cuánto pagarán allá. Tiene su costo y no sé si tiene tanto beneficio. Lo que 100% en casos que los usé porque le pongo el T-bar, terminaba como a perfusión, que tal vez no era algo simplemente de algo de la rama, sino simplemente que había otra reentrada y me comprimía el true lumen, y especialmente en casos que tenía las ilíacas tapadas. Yo creo que lo comenté en una de estas charlas también. Tenía uno que le hago un T-bar, la ilíaca estaba tapada. Le digo, bueno, le pongo un stent a la ilíaca. Esto fue hace como 8 o 9 años. Le pongo el stent a la ilíaca, después le pongo el IVOS y el stent de la ilíaca está haciendo esto. Le puse el petticoat hasta abajo, completamente abierto. Perfecto. Le digo, me funcionó muy bien en casos de isquemia de las ilíacas. Muy Gracias, interesante ese Ezequiel. punto, ¿eh? Muy interesante ese tema. Muy, muy bueno. Eh,
Una pregunta. Diego Pinto preguntó si en el último caso, en lugar de hacer la septotomía abierta, digamos, y el reemplazo quirúrgico, no le hubieras hecho una septotomía, hoy que muchos están Sí. abogando el tema de hacer luz única con una Yo creo que cuando septotomía. hice ese caso, creo que estaban recién empezando a hacer septotomías. El ¿Haces tema ahora era, septotomías? sí, cuando está muy indicado, sí. Ok, Tengo un ok. caso muy bueno que le hice una muy selectiva, que tenía disección crónica, que tenía el tronco celíaco, lo único que salía de la luz falsa y era imposible meterse porque el tear estaba bien alto. Entonces me metí de abajo que había una entrada y le hice un tear de 4 o 5 centímetros exactamente donde tenía que estar. Después le puse el branch del tronco celíaco, se metió ahí sin ningún problema. Mm, Pero en este caso, el tema que tenía que igualmente eran cortas y no eran normales. Si me decís que era una arteria de 3 centímetros y medía 14 milímetros de diámetro, digo, sí, tiene mucho sentido, obviamente, hacer eso y tratar de cortar eso. Sí, eso tal vez hubiera sido una opción, obviamente, mínimamente imposiva y más fácil. El problema que eran 2,5 centímetros y tenían 2 de ancho y ahora le estás poniendo en un landing zone bastante corto eso. Podés hacer eso y algo que podría haber hecho, a veces pones los branches de Cook, el Cibis, pero tenés muy corto, pero quedan colgando dentro de la aorta y podés poner, haces tu EVAR allí y que muchas veces tenés que hacer el bridge del EVAR a los branch ilíacos con BBX del lado contralateral. Hay formas no tan fáciles, pero hay formas de hacerlo. Tal vez la anatomía no era ideal en para esto. Si hubiera encontrado una sí, forma, probablemente. ok, ok, ok. No, pero estuvo muy bueno el tema de combinar lo abierto con lo endovascular, ¿no? Eso estuvo Sí, bien, y bien un clamper interesante, bien infrarrenal no interesante. se tiene que morir nadie, ¿ok? Un clamper infrarrenal tendría que ser muy fácil, tendría que ser bien. La mujer es relativamente joven. Y nadie me va a preguntar por qué hiciste todo abierto, eso es otra cosa distinta. Esa es otra mortalidad y Claro, morbilidad. Esto se claro, recuperó fácil, anduvo bien, le hice esto, está perfecta la mujer. perfecto. Muchachos. Hay otra consulta ahí en el chat. Gustavo Vizcarra pregunta: ¿qué stent ilíaco utiliza cuando las mismas miden 16 a 20 milímetros? O sea, con el ilíaco miden de 16 a 20 que están usando. Yo creo que nunca usé algo, creo que usé uno de 14, no me acuerdo quién me hacía el de 14, no sé si Abbott o alguien más. 20 milímetros, yo creo que es tendenoso tiene que ser en este momento. No tenemos nada que llegue a eso. Este, No, no sé, no, ¿quién tiene 20 milímetros? no, 20 milímetros cubiertos, ni Oh, siquiera el aunque sea. aórtico de. No, No, van a no, sacar uno, van a hacer creo que un BBX grande, o tienen algo así en Europa, no sé si era de Bentley o alguien más. No, yo no tengo nada de ese tamaño. BBX lo máximo, con IFU puedes llegar a 16, obviamente, puedes traerlo un poquito más, pero BBX sería la opción. Eh, ok. O si haces algo más corto, tal vez puedes poner un CAF. Si estás hablando 20 centímetros, puedes un CAF aórtico. No, un Andra, Pero nunca tuve que o hacer nada de Siemens, eso. Disculpa. un cromo cobalto, un Sí, pero esos CP no tienen, o ¿eh? Esos no sí, tienen. Yo no lo conozco Andra, eso. Andra tampoco. Ah, hay un Andra No, forrado. menos. Andramed menos que menos, olvídate. mira. No conozco eso. No, igual el punto ahí era si le tenés que poner, o sea, me acuerdo un comentario que había hecho Gustavo Odrich alguna vez que decía que cuando tenés las ilíacas disecadas y no tenés un buen landing, él lo que trataba era de dejar una rama ilíaca grande, o sea, una pata ilíaca grande, por si ahí adentro tenías que en algún momento Ah, sí, tirarle una rama ilíaca. Entonces te le sí. dejabas un lugar para, porque si vos le dejás en el final del bifurcado, de acuerdo a la luz verdadera, le dejas un No, 14, nunca. es No. muerto, estás perdido, ¿no? O sea, Le pones terminás ahí un 20, abierto. 24, 27, lo que tengas que poner para Claro, tratar de no hacer eso. exactamente, Pero yo exactamente, estoy exactamente. tratando últimamente de terminar con eso. Por eso de poner eso, y ver qué pasa, si poner un plug en la luz falsa, eso no funciona. Ok, Yo creo que a ok, veces tal vez hacer septotomía, yo no hice demasiado de eso, pero hay gente que está haciendo bastante septotomía de las ilíacas para tener un landing zone y olvidarte de eso. Pues a los pacientes no les gusta venir y venir, no, tenés otro leak, tenemos que operarte de nuevo y venir y cosas así. Y tal vez dejar una para tratar de tener un poquito de perfusión y bajar las chances de spinal cord isquemia.
pero no las dos. Perfecto. Perfecto. Otra cosa que nosotros, vos sabés que acá, escuché que lo dijiste varias veces y está bueno, es que acá no tenemos, creo, el double taper de Cook, y eso está buenísimo porque te permite ir bajando rápidamente de Sí, puede de ser un 8 arco, milímetros, sí. claro, 8 milímetros, eso está muy interesante. Eso Ese está es el muy, device muy bueno. viejo de Cook. Esa es la única razón por la cual lo uso, te digo la verdad. Eso es lo único que tienen FDA approved para disecciones, pero no sé cuánta gente lo usa para disecciones, eso. Ok. Yo lo uso cuando Y otra, necesito algo así. y otra cosa, porque presentaste el caso de un amigo, pero no presentaste un caso propio de, o sea, ¿te gusta estar usando dispositivos de rama subclavia en un agudo? O sea, por ejemplo, un paciente con Yo lo usé en una un... malperfusión, ¿no tenés miedo que estar manipulando el arco en lugar de hacer un bypass carótido subclavio? ¿No tenés miedo que te haga una disección retrógrada? No es tanta manipulación con eso, te digo la verdad. Depende de qué estás Ok, tratando. Como te digo, salvo que realmente lo tengas que hacer. Si es una disección bien, el paciente está estable dentro de todo y lo querés hacer, yo creo que es razonable. Si el paciente está con isquemia mesentérica, tiene neumatosis, yo creo que no tenés que estar andando esperando hacer estas cosas. ok, Y tratar de hacerlo, ok. obviamente, lo más adelante posible. Yo lo hice una sola vez, un hombre que me transfirieron de México. Tuve una disección en México, un mexicano, pero que vive acá y me lo traen, creo que 2 o 3 semanas. Seguía creciendo, seguía con dolor, le hice eso, después le hice el TIVA, se remodeló perfecto. Sí, pero el paciente llega esa noche y tenés que hacerle algo, yo no me pondría a hacer eso tipo en forma de urgencia. Ok, ok. Y te digo, y vas a ver cuando Bien. lo uses, cuando ese día de casualidad que no tengas el wire wrap, porque eso es lo más molesto de ese device. Asegurarse que no tengas el wire wrap y subirlo, pero lo subís, no, esta wire wrap lo bajás, ¿para qué lado lo giro? Y estás dando vueltas, eso es lo que más me molesta. Ok. Si tuviera un self-alignment como tiene el device web de arco de Cook, sería una cosa mucho Claro. mejor. Bueno, me pasó ayer. Ayer tuve un arco y me pasó exactamente lo mismo. O sea, a veces no es tan sencillo, más si tenés mucha curva, de que te quede completamente alineado y estás subir, bajar, correr en el Sí, medio de una pues disección. lo Es giras una un cosa. poquito ahí, es estresante a Sí, veces. no es, exacto, exacto, exacto. ¿Y no es más fácil ahí hacer ¿Preguntas? directamente una fenestra láser eventualmente? Y te evitas ese problema. Para el arco, Sí, en vez. bueno, no, es un problema de frustración, no es un problema en cuanto al paciente, que el cual me frustro, sí, pero es difícil y obviamente en todos lugares, en Argentina como acá también especialmente, vos tenés un device que está aprobado, que es para esto, que funciona, y te vas a poner un láser que no está aprobado y tenés un problema, no es ideal. Tenés algo que funciona bastante bien, tal vez tengas que hacer algunos steps extras y bajarlo, girarlo y subir. Es difícil explicarle a alguien por qué vas a usar eso. Aunque funciona muy bien el láser, aunque no te lo niego. Preguntan si, obviamente, el stent de disección, el no cubierto de Cook, lo pones con algo de overlapping respecto del último que pusiste en el cubierto, ¿verdad? Haces un Sí, overlapping de que 1 a 1, ponele. debe haber uno ya. En cuanto a donde estás hablando de cuánto overlap, te digo la verdad, no me Sí, acuerdo cuál es el IFU de overlap. Le debo poner 2 stents, ok, le debo poner 5 centímetros, algo así. Y después, ok, obviamente, como ok. sabes, lo importante es cuánto midas, dónde tenés el siguiente, que si tenés que extenderlo, no poner dos de esos a través de las viscerales. Y yo creo Eso es que fundamental, ¿no? sí, no poner dos de esos. Así que cuando pongas el primero, medilo bien, asegúrate que vas a estar abajo. Si tenés que poner un segundo, que tenés un espacio. O si pones dos ahora, yo creo que no es el fin del mundo, pues stent es muy fácil, pero tratar de no hacer eso. Y te conté hace tiempo, hice un fenestrado en un caso que tenía un T-bar, siguió creciendo y fue muy fácil. Ningún problema trabajar con otro device adentro de ese. Ok, ok, ok. Bueno, ¿qué más, Me queda una muchachos? pregunta más, puede ser. Sí, dale. Digo, para ahí, hoy tenés 42 participantes escuchando eso. Acá en Argentina es Ah, un wow. logro impresionante, es una Es un lujo. convocatoria impresionante. Muy Ah, bueno, mira, vos, buenísimo. estoy mirando los nombres ahí. Ahí está Elvio también. ¿Cómo estás, Elvio? Sí, sí. Este, no digo para que todos se lo Hola lleven a casa. Ezequiel, No,
Pedrito. En Hasta la Polo etapa, está. Perdona, dejo de mirar, me distraigo fácil. ¿No? Dale. En la etapa, no, para que todos se lleven a casa, y nos llevemos todos a casa. En etapa subaguda, cuando intervenís después de los 14 días, siempre es mandatorio la revascularización de la subclavia, sea la técnica que sea. sí, sería lo ideal. Esos son, acá cada vez que haces un TIVR y te digo, acá están los guidelines de Sociedad de Cirugía Vascular, si vas a tapar la subclavia en forma electiva, tenés que revascularizarla para, obviamente, bajar el chance de complicaciones y problemas. Especialmente cuando vas a cubrir mucho, chances también de parálisis, varias razones. Ahora dejaste de hacer el debranching en estos casos, ahora haces las técnicas endovasculares o seguís haciendo debranching, carótido subclavio. Menos. De vez en cuando lo hago. Y yo lo que dudo mucho, si el paciente tiene un bypass coronario, ¿vos confiás en una rama o preferís tu bypass? Yo te digo, la verdad, en ese caso prefiero solo un bypass. Depende del caso, pero estamos haciendo menos y menos. De vez en cuando también debranching, hace poco hice uno, carótido subclavio, paciente con aneurisma sacular de 7 centímetros, tal vez con medios síntomas, y dije, y lo único que tengo disponible, que tipo off the shelf, es el device, el Gore TVE, me metí en la zona 0, que tiene un branch de 12 milímetros, y ahí se le hizo carótido subclavio, y después le hice un Zone 0 TVE, y eso anduvo bien. Todo depende del caso. Bien. Perfecto. Bueno, si les parece, damos por finalizado, cumplimos 1 hora. Ya lo tenemos a Ezequiel cansado, postguardia. Bien. Ya los hemos enganchado varias veces para los webinars. Así que bueno, le Sin agradecemos gusto. muchísimo. Los casos realmente muy interesantes, siempre aprendemos mucho. Gracias a todos los que han participado. Y bueno, nos vemos en el próximo. ¿Sí? Esperemos vernos Ok. pronto acá en Argentina. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias por la Gracias, Buenas noches a invitación. Ezequiel. todos. Abrazo a Gracias, todos. Ezequiel. Bye, bye. Gracias a Chao, todos. chao. No va a ser, Muchas no va a gracias. ser la última vez, te vamos a seguir llamando. Ya sé. Yo voy a buscar, voy a hacer más casos para mostrar. Chao, chao. Abrazo. Bien. Chao, 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 chao.